Migrar no es siempre una decisión individual. A veces es producto del amor de un padre que busca proteger a su familia. Así comenzó el viaje de nuestra invitada de hoy, Camila Sarmiento, quien dejó Colombia a los 12 años para vivir en Suiza, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil. Su historia es la de una ciudadana del mundo, marcada por cambios, idiomas, culturas y vino. Hoy, en Vivir Afuera, conversamos con Camila sobre cómo se vive entre maletas y copas, cómo se forja una identidad cuando se ha vivido en tantos lugares distintos, y cómo el vino puede ser puente, raíz y bandera. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Camila, un placer tenerte acá en el podcast, a una ciudadana del mundo, una persona con una trayectoria migratoria como la tuya. Y también siempre es un placer tener una invitada que esté en el mundo del vino. Y no solamente eso, sino que nos aportó un vino brasileño del 2012 que ha estado guardado por un tiempo para un día como hoy. Y gracias por acercarte a nosotros, por decirnos tengo una historia migratoria que contar y bienvenida a Vivir Afuera. Bueno, gracias a ustedes que me invitaron al programa. Sí, tengo muchas cosas que decir y vamos a aprovechar este fabuloso vino. Súper. Bueno, Camila, como sabes, este es un podcast que mezcla mis dos pasiones, la migración y los vinos. Entonces comenzamos la cata hablando un poco del vino que nos vamos a tomar mientras tengamos nuestra conversación. Y en este caso es un vino que tú aportaste al podcast del 2012. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por aportar un vino que no cualquier vino, un vino que ya está sentado 13 años en la cava, esperando para un día como hoy. Entonces, en este caso, nos vamos a ir a Brasil, que sé que es uno de los países donde ustedes importan vinos. Saltón de Sello, un Merlot. De Sello creo que es deseo en español. Nos vamos a ir a la Sierra Gaucha, sur del Brasil, que creo que está como a 640 metros a nivel del mar. Un Merlot, pero un Merlot interesante porque, y esto ya lleva 13 años en botella, sí, y aún así todavía es oscuro, aún así todavía tiene intensidad. Entonces, no es de esos Merlots que estamos acostumbrados que no tienen tanto carácter. Esto es un Merlot con carácter y creo que lo vamos a notar ahorita. Y bueno, Brasil de pronto no es un país que nosotros asociamos con la producción del vino, pero tiene vinos excelentes que gracias a personas como ustedes poco a poco estamos descubriendo en Colombia. El sur de Brasil sobre todo tiene un clima moderado por el mar, un clima más fresco que se presta a la producción de excelentes vinos y pues ahí es donde queda Saltón, la bodega de ellos. ¿Tú has estado por allá? ¿Han visitado estos viñedos, la bodega? Recordemos que el sur de Brasil es frontera con Uruguay. Uh-huh. También tienen unos tanats muy buenos. Frontera con Argentina y Chile. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces no pueden hacer vinos malos. Sí, claro, eso y es cierto. Tienen tradición italiana de muchos años. Uh-huh. ¿Y tú has estado en la bodega ya o has visitado? No, eso no me corresponde, le corresponde al otro socio. Ok, bueno. Entonces no, pero próximamente. Bueno, entonces pasemos a la parte visual del vino. Y interesantemente es un vino que todavía tiene bastante profundidad. Yo esperaría que un vino del 2012 de pronto no pudiera ver más a través de la copa, pero todavía no puedo ver mis dedos muy bien. Ya tiene un poco de granate, no tirando a teja tanto, entonces se le nota que lleva unos años en botella, pero todavía profundo. Yo no puedo ver mis dedos detrás de la copa. No. Todavía. Este vino joven debe ser bien, bien intenso, yo me imagino. Aquí tú vas a sentir los frutos rojos. Claro. Bueno, entonces ahora pasando a la fase olfativa, es un vino que a pesar de también de tener guarda desde el 2012, todavía tiene primarios bien marcados. Y algo que me parece siempre interesante del Merlot es que es una mezcla entre la fruta roja y fruta negra. En muchos casos, y acá se nota, podemos notar ciruela roja, también ciruela negra, zarzamora, pero también un poco como de fresa. No me fijé en la ficha técnica y no sé si tú lo conozcas, pero es posible, yo creo que tiene barrica, es posible que tenga barrica. Le siento un poquito de vainilla. Tiene un año de barrica. Ok, sí, le siento un poquito de vainilla, de tabaco. Y también de la madera. Sí, correcto, sí, el roble. Lo sientes, el roble. Y pues algo que me encanta de un vino que tenga guarda son esos elementos terciarios que acá los notamos.
ese tabaco, ese cuero, ese ahumado que lo vemos acá también, sin perder lo frutal. Todavía está bien Exactamente, marcado ¿no? lo frutal ahí. Frutal es marcante. Bueno, salud entonces, muchas gracias Salud. y pasemos a probar esta joya. Uy, delicioso. Un vino con mucho balance y bueno, sería interesante ver cómo son los otros Merlot un poco más jóvenes, porque a pesar de tener guarda, es un vino que todavía preserva mucho la fruta. Tenemos otro Merlot, Ujú. pero ya es 2018, creo. Ok. Y todavía está ¿todavía sientes que le faltan años o ya, bueno, no igual 2018 ya han pasado, pero este está No, este excelente. está perfecto. Sí, me parece perfecto. Tiene un balance muy bueno, taninos firmes pero sedosos, se le nota como esa sedosidad en boca. Yo diría que un cuerpo medio más, no es un merlot ligero, No, pero pero tampoco es un no. Merlot No, y como te digo, los años le demasiado han sentado fuerte. muy bien y les felicito también que lo han mantenido muy bien en estos años. Está Tenemos muy bien buenas preservado. bodegas Claro, y Bogotá es un clima sí, eso es cierto. perfecto Ujú. Sí, no toca para mantenerlo cavas. refrigerado No, a veces ni no, cosas porque así. en Brasil sí es un Ujú. problema. Bueno, sí, muy rico, mucho balance y bueno, más adelante tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de esta joya. ¿Tú estás mucho en el tema del maridaje? ¿Tienes ideas de con qué te tomarías este vino? ¿O, o quieres que yo Bueno, aporte así, ideas también? no, no, yo aporto Ah, dale, algunas y dale, tú cuéntame. también me Ajá. complementas. Cordero, Sí, ujú. carnes, Sí, yo creo que para carnes rojas está es rico para perfecto cordero. porque tiene mucho cuerpo. Y el terroir de allá también pensando en eso, este puede ser un vino que va muy bien con carnes, en un rodicio me lo imagino, para un asado acá en Colombia me parecería que iría muy bien. Tiene suficientes taninos, tiene suficiente cuerpo, Sí, también con perfecto. charcutería creo que iría bien. Y bueno, la verdad sí está muy rico. Muchas gracias por pensar en nosotros, por compartir este de tu bodega hoy. Me encantan Bueno, los que vinos lo y te lo disfruten. agradezco. Bueno, muchas gracias. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Bueno, comencemos entre países y copas. Yo sé que tu historia migratoria comienza muy temprano. ¿Cómo fue esa primera noticia de que iban a viajar? A ver, eso fue en el año 67. Ok, En esa época los niños no opinaban. está bien. Sí, entonces fue una exigencia de mi padre que dijo, este país es muy peligroso. A él ya le iba muy bien en esa época. ¿Y él ya estaba en el mundo de los vinos? Ok, Él comenzó en el 48, ok. pero eso te lo cuento Ujú. más Sí, tarde. dale. Ujú. Él decidió que teníamos que salir de Colombia, que era un país violento y peligroso. La primera fui yo, en el 67. Al año siguiente fue mi hermano y otro año después mi otro hermano, que se Ok, fueron a Estados Unidos, yo me fui para Europa, ok. ¿Y cuál fue el primer país donde llegaste? Suiza. Ok. ¿Y ya hablabas francés, alemán o Es que yo estaba en el colegio italiano? Helvecia. Ah, bueno, El ok. Helvecia en esa época no era alemán, era Ujú. francés. Ok, Entonces me fui a Lausanne ok. para seguir con el francés y seguir con el colegio. Ok, entonces sí, sí, comenzaste en la secundaria ya. Exacto. Ok. Y ¿Y qué tal? interna. ¿Y qué tal eso? Pues al comienzo fue muy difícil, pero Ujú. después es divertido, Claro. porque fuera de las pilatunas que uno hace, em, conocí mucha gente, gente de todos los países. Sí, claro, y esos colegios internacionales me imagino que había muchos estudiantes, hijos de embajadores, de empresarios, de personas de todos los lugares del mundo. Sí, estaban de actores famosos como Peter Ustinov, estaba la hija, estaba Haifa Faisal,
que era hija de un rey árabe. No, y Suiza además un país tan No, internacionalizado, mejor ¿verdad? dicho, había de todo. Ok. Había algunas otras colombianas, Ujú. latinoamericanas, muchas venezolanas. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en Suiza? 2 años. Ok. ¿Como en ¿terminaste tu secundaria ya? No, Ok. no, de ahí pasé para Inglaterra para aprender inglés. Bueno, hablemos un poco. No tendremos tiempo de hablar de todos los No, países, pero hagamos la lista y después nos enfocamos en algunos. Entonces tengo Suiza, Inglaterra, Francia, creo que Suiza también, Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil, ¿verdad? correcto. Ok. Bueno, comencemos entonces con Europa. Yo sé que Europa pues ha cambiado desde que tú migraste, aunque es muy tradicional y ha preservado sus tradiciones, pero cuéntanos cómo era ser colombiana cuando fuiste a Europa por primera vez. No, era muy distinto, no había problemas con los colombianos en Ok, esa época, por lo menos no en Suiza. Después estuve en Inglaterra 3 años y tampoco. ok. Francia, fui a hacer la universidad. Siempre fue un país que miró hacia Latinoamérica. Sí, claro. Ujú. Siempre les interesó lo que pasaba aquí. Yo estuve en París más o menos en los años 69 a 71. Ok. Sí, y Latinoamérica para ellos era así, el país donde toca, el continente donde Ah, tocaba ir, donde estaba pasando todo. Muchas dictaduras. claro, sí, eso es cierto. Fue muy interesante, muy Y de esos interesante. tres, ¿cuál sentiste? No, ¿en Más cuál te sentiste más, conexión, sí, más conexión? ¿Cuál te sentiste mi más en casa? conexión es con Francia. Ok. Es un idioma que hablo muy bien. Fui al colegio francés. Ujú. Mi marido es colombiano y francés. Mis hijas se educaron en francés. Ok. Entonces me Entonces siento muy bien. Además culturalmente te tenemos sientes familia muy, allá. muy francés. Así que Ok. sí, Y es estuviste en francés. París. Claro. Ok, bueno. Y bueno, estando ahí en Francia, Inglaterra y Suiza, bueno, también tenías el legado de tu papá, pero me imagino que ahí comienza tu gusto por el vino. No, no, en Francia todo el mundo Sí, toma vino desde de los los 10 14 años. años. Yo vivía en una casa donde una señora francesa alquilaba cuartos Ok. para extranjeros y el almuerzo siempre era con vino. En esa época en París o en Francia no se admitía una Coca-Cola. Eso era un insulto a la gastronomía francesa. Entonces, no, me acostumbré desde esa época a tomar vino. Ok. Bueno, y yo sé que tú ya tenías un legado un poco francés por la educación que traías y todo eso, pero sientes que después de venir de Suiza, Francia de pronto se acerca un poco más culturalmente a lo que es la cultura latina, con la familia y todo ese tema. Completamente. Bueno, ellos son latinos, Ok. nada que ver con los ingleses. Sí, sí, eso es cierto. ¿Sí? Sí, yo en cambio que fui a un colegio inglés es un poco distinto culturalmente, son un poco más distantes, más fríos. ¿En Inglaterra o en Estados No, Unidos? en Colombia y después fui a Canadá, pues Ah, donde ok. hice mis estudios. Pero Bueno, sí es un poco distinto la manera de pensar de los ingleses, de los franceses. completamente. Ujú, Mis hermanos se criaron, pues estudiaron universidad ujú. en Estados Unidos. Ok. Entonces también es otra mentalidad. Bueno, y ahora sí pasemos entonces a Estados Unidos. ¿Qué te llevó eventualmente allá? Cuando estaba terminando la universidad, o cuando terminé, mi padre, que estaba viviendo en Nueva York, Ah, me dijo, ya es hora de reunir la familia. Entonces vivíamos en Nueva York y mi hermano, mi padre y yo, mi otro hermano estaba en la universidad y mi madre se quedó en Colombia. Estaban separados desde hacía mucho tiempo. Eh, Comencé a hacer cursos. ujú. Entonces él quiso que estudiara economía Ah, ok. y no, a los 6 meses saqué la mano. Eh, Después hice de todo un poco, Ok. pero mucho por el arte. Ah, interesante. Hice fotografía, estudié arte, viví en las galerías, Ah, qué todavía, chévere. todavía es mi pasión, Claro. otra de las pasiones. Y 5 años Ok. En en Nueva Nueva York. York, sí. Bueno, y hablemos de ese cambio, porque Colombia a Francia, que es muy europea, y sobre todo me imagino más en esa época que rechazaban un poco como esa cultura norteamericana, hablemos de ese salto de ahí a Nueva York. Sí, Francia y Estados Unidos definitivamente son opuestos en Ok. casi todo.
pero yo puedo decir que en lo que a mí me tocó vivir fueron los mejores años Ok. de Estados Unidos, de Nueva York. Ujú, Hoy en día Nueva York es más complicado. ujú. Me tocó en cuanto a música, fabulosos. Estudio 54 todas las noches. Sí. Ah, qué bien. Reunión de familia, Claro. cosa que no había hecho en mucho tiempo, entonces también fue fabuloso. Estar con mis hermanos, con mi padre, entender lo que ellos hacían. Y yo creo que Y llegar a Nueva York después de Francia también es un poco, es un puente un poco más que haber sí, llegado a Texas o porque haber es que llegado a otro Nueva lugar. York es una ciudad cosmopolita, Ujú, mundial. claro. Los amigos eran de todos lados, o Ujú. sea, eso, canadienses, europeos, latinos, algunos colombianos. Entonces, sí, el paso de uno al otro es tranquilo. Ok, No, fue fascinante Nueva York. súper. Bueno, y entonces más o menos siguiendo la línea de tiempo, cuéntanos sobre Puerto Rico y después Brasil. Bueno, ahí decidí casarme con un colombiano, un paisa. ¿Que estaba viendo en Nueva York también, no? No, Ah, ok. él había vivido en Francia, estudió la universidad en Francia, arquitectura, y se fue a trabajar en Brasil con Mm, un excelente arquitecto. Ya en ah, Francia interesante. había trabajado con Niemeyer, Ok. que es bastante Claro, conocido, y propuso un matrimonio y nos casamos y ahí me fui a vivir a Brasil súper. ¿En qué en ciudad el estaban? 79, Río de Janeiro. Ah, súper. Imposible, otra ciudad en esa época. Puerto Rico vino después. Ok, listo. Y entonces hablemos de Brasil porque yo he tenido un par de personas brasileños que han estado en el podcast y nos hablan mucho de la similitud entre Brasil y Colombia en términos de la calidad, en términos de la cultura. ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, Río de Janeiro es una ciudad que toca conocer. Es de una belleza impresionante. La topografía. Claro. Llegamos yo llegué en el 79, final de la dictadura, que fue durísima. Y me tocó ver cosas. La prohibición, la gente no hablaba de política, Claro, claro. los músicos se habían ido del país porque no podían expresar lo que pensaban. eh, pero bueno, eso se fue mejorando Claro. y hicimos muy buenos amigos. Los brasileños son encantadores, hablan otro idioma, pero a la larga uno se va acostumbrando y los entiende. Y yo no, yo aprendí a hablar con Ron Gilberto, el músico. Ah, sí. Nunca hice una clase de portugués, pero no, fue maravilloso. Nos tocó la mejor época en cuanto a música también, Qué bien. que Brasil hoy en día está Sí, sufriendo. ok. Las playas, la gente. Ahora es un país demasiado grande. Sí, No podemos comparar el sur de Brasil con un Río de Janeiro, San Paulo o el norte, eh, donde hay miseria. claro. ¿Sí? Y ustedes dos como migrantes, como expatriados, me imagino que era un país muy abierto a eso, se vivía bastante cómodo. Los brasileños no entendían cómo uno podía estar fuera de su país. Ellos eran muy patriotas, Ok. muy nacionalistas, Ujú, un poco como los mexicanos. ok. ¿Sí? No entendían qué hacen aquí, váyanse para su país, pero nos aceptaban perfectamente. Ok. No había ningún problema con Colombia, como hubo durante la época de Pablo Escobar y eso, Ujú, sí. que Ujú, fue más difícil. No, siempre nos aceptaron. Ahora, el carioca, que es el de Río de Janeiro, ujú, em, toda la parte social es en la playa. Nadie invita a sus casas. ok. Todo se hace en la playa, en el teatro, en el cine, en los bares. Eso es muy diferente a lo que Claro. es Bogotá, digamos. Bueno, y qué bueno que pudiste vivir la parte cultural muy buena en esos años de Europa, de Estados Unidos y Brasil, Sí, sí, eh, no, la verdad yo donde no se tengo vivió. quejas. Y bueno, de pronto para terminar esta trayectoria, hablemos ahora de Puerto Rico. ¿En qué años estuviste allá? A ver, en Brasil sí me pasaron cosas, o sea, sí nos asaltaron en el apartamento, Wow. sí en el carro, sí en varios lugares. Y en una de esas fue que decidimos irnos a Ok. Puerto Rico. Mi papá tenía construcciones en Puerto Rico. Y como mi marido es arquitecto, le propuso que nos fuéramos para allá justo después de una
asalto en la casa en que uno queda totalmente traumatizado y no quiere volver No, imagino. al apartamento y meter la llave en la puerta. Nos fuimos para allá 3 años y, y no, fue muy agradable, pero una isla es un lugar muy pequeño para mí. Ok, está Sí. bien. Igual, nació mi hija allá y la pasamos muy bien. Ok. Fue una oportunidad. Después hubo otra segunda vez en que mi marido Ok. se fue para allá. Ok. Y de todos estos países que hemos hablado, y pues yo sé que eran distintos momentos de la vida, estudiante, ya más adelante cuando tuviste hijos, pero ¿cuál es el que extrañas más? ¿Cuál? Brasil, Brasil. Ok. sin duda. Ok, qué bien. Y sí, eso es algo que la verdad muchas personas que han estado en Brasil me han contado que se han quedado, iban en teoría 1 o 2 años y se quedaron mucho más tiempo, siempre se han sentido muy bienvenidos en ese país. Y cuéntanos entonces, después, ¿cuántos años entonces estuviste por fuera en total? ¿Has contado o Ya sabes? perdí la cuenta, Ok. sí, pero como 50. ¿Y cómo fue regresar a Colombia? Regresamos en el, ¿qué? En el 15, hace exactamente 10 Ok. años. Colombia estaba pasando un excelente momento. Ujú. Mi hermano, que vive en Nicaragua y le encanta, a pesar de que tienen una dictadura horrorosa, decidió que deberíamos montar la Casa del Vino en Colombia. Como él no estaba dispuesto a salir, Brasil estaba en un pésimo momento, propuso que por qué no nos veníamos a Colombia a montar la Casa del Vino. Entonces eso Y fue parte de la motivación. fue totalmente. Ok. Y seguir con la tradición familiar. Yo no me sentía a gusto porque la verdad nunca lo había hecho. Ujú. Ni conocía mi propio país, que es horrible. Uno llegar a Colombia y decir soy colombiano, pero no saber ni dónde queda Cúcuta, Sí. ¿sí? O Medellín. Entonces, no fue fácil, pero Colombia estaba muy bien. Ok. Bueno, sí, yo te entiendo. Yo, por ejemplo, estuve 18 años por fuera, pues estuve 18 años viviendo en Colombia, después 18 años por fuera, y uno vuelve acá una persona distinta. Obviamente uno anhelaba esas raíces que uno tiene y uno tiene muchas cosas en común con los colombianos, pero al mismo tiempo pues está lidiando con la burocracia, sacar un celular sin un historial de crédito. Cuéntanos un poco cómo fue volver a navegar todo eso. Efectivamente, llegar a un país que es el de uno, pero que uno no conoce, es muy Ujú. complicado, porque uno no es nadie, Sí, ¿sí? exacto. Entonces, abrir una cuenta de banco, no, pues Camila Sarmiento, no, pues ni idea quién es, ¿sí? Entonces, todo difícil. Con los vinos fue muy complicado. Demasiado burocrático, demasiadas exigencias, cosas que no sabíamos hacer. El sistema bancario era arcaico comparado al de Brasil, que es Claro. una potencia. Ujú. Entonces abrir una cuenta ya es facilísimo, aquí es dificilísimo. Además aquí desconfían hasta de la sombra, Sí, ¿sí? es cierto. Porque Sí, uno entiende por el legado político que tienen, por qué sí, protegen tanto, pero sí, a uno le toca sí, demostrar su identidad y demostrar todo el tiempo. exacto. Ujú. Gracias a Dios no tenemos más familia aquí en Colombia, pero sí tenemos algunos amigos que hicimos Después. en el mundo, Claro. que nos ayudaron en algunas cosas, que nos enseñaron a cómo funcionaban las cosas. Gracias a ellos, pues fue más fácil. Bueno, y hablemos Y la del... comida, no, pues la delicia, sí, Claro, claro, sí, eso es de sí. las cosas que no es tan Uno difícil se adaptarse. levantaba en la mañana y decía, uy, qué rico un pan de bono, Ujú. sí. Entonces, todo Y muchas esto, comodidades también que uno muchas. tiene en otros Ah, países. de acuerdo, sí. Bueno, y ahora sí hablemos del vino, porque yo sé que para ti hay una tradición en tu familia. Tu papá fue uno de los primeros importadores de vino a Colombia. Sé que nos vas a compartir unas imágenes y unos libros que trajiste. Cuéntanos, sí, un poco de esa tradición familiar. Te voy a mostrar algo que traje de él, porque creo que aquí mucha gente desconoce la historia del mercado de importación. Mi papá comenzó en el año 47, Mm. junto con Puyana y Piechotto. Entonces, ¿por qué comenzó? Porque mi abuelo era cónsul en Burdeos, Ok, wow. justo después de la guerra. Se fue toda la familia para allá y él conoció gente.
Entre esa gente que conoció fue al conde, se me olvidó el nombre, Marlone, y era Cinzano y todo esto. Y mi padre lo convenció a que trajeran los vinos a Colombia. Sí. No me imagino qué vino habría en esa época. Sí, si no más en los últimos 10, 15 años lo que ha cambiado, no Pero sé qué. no creas. Hay mucha cosa que ya existía. Ok. Entonces, este conde le hizo caso a mi papá y le ayudó para que él pudiera traer Vinos de eh, Burdeos. vinos. No, ¿De no, de franceses? Ah, Italia, ok, ok. Cinzano, De el distintos. Cinzano. Ah, estuvieron en Cinzano. Ah, ok, ok. Tengo fotos de 1950 en la 26. Cinzano, sí. Era la gente tomaba eso en esa época. Entonces, y de ahí, entonces también estuvo en España, Ok. hizo contacto con Jerez de la Frontera, con el norte de España, y bueno, y así comenzó la historia de él. ¿Y tú en ese momento te sentías con una conexión al mundo del vino? ¿O no? No, yo no participaba mucho porque en realidad era muy pequeña. Yo solo Ok, sé que mi mamá hacía decoraciones en las botellas. ok. Y bueno, después mi papá estuvo sacando discos, que te voy a mostrar uno, que era el premio, regalos que daba para Navidad. Si quieres, porque ahorita vamos a hablar del emprendimiento tuyo y con tu hermano, muéstranos un poco lo que trajiste para mostrarnos. Bueno, entonces, eh, el disco que él todos los años sacaba un disco nuevo. Ok. Este no es mi padre. Ok. Aquí está la lista de todo lo que él traía. Pero Darío Sarmiento era tu papá. Sí, Y compañía, esa era la compañía de él. Ujú. exacto. Ah, White ah, Horse Whiskey. este White White Whiskey. Horse, Ujú. él lo embotellaba, Ah, wow. porque además traía los barriles, Ujú. las oficinas, las bodegas eran muy grandes. Él embotellaba todo Ok. eso aquí. Como traían a granel y acá Y mi hacían... mamá le ponía borlas y no sé qué. Además de eso, él tenía una litografía. Y en este disco que En esa ponían como las cosas de ese litografía, año, como los sí, hits de ese te lo año. leo, mira, muy gracioso. Los días del arco iris. No, tú no conoces eso. Sí. Músicas que Ok, se estaban oyendo en esa época. ok, está Sí. bien. Los Guaduales, Feria de Manizales. Ah, ok. Sí. Y obvio ahí mostraban sus vinos y sus licores, porque veo que no solamente traían vinos, también traían otras cosas. Licores, Ujú. champañas, era Whisky. la Veuve Clicquot, era Jerez Tío Pepe, Ok. los whiskies esos Ujú. eran un montón. Bueno, yo no podía traerte hoy, pero tengo botellitas Mm. todavía, sí, Wow, y súper. vinos muy antiguos. Entonces, este es un libro que se hizo de Bogotá, debe ser como en los 50, y aquí está la compañía de él. Decían cuáles eran las grandes compañías. Mm. ¿Sí? Esta era la compañía. Esto es en la calle 13 con 36. Ok. Eso todavía lo tenemos. Ah, sí. ¿Y tienen bodegas allá todavía o...? Sí, Ok, para mis vinos ok, solamente. está bien. El resto está todo alquilado. Sí, en la calle 13 con 36. Creo que allá todavía hay algunos grandes como Peixoto, creo, me parece que es por allá. ¿Y tú sentiste que volviendo a este mundo fue, no sé, coincidencia o estabas como honrando el legado de tu papá o cómo fue? O sea, la verdad, mi historia era sobre todo arte porque a mí no me tocó vivir eso y mi papá nunca me enseñó. Ujú. Sí les enseñó a mis hermanos. Cuando íbamos de vacaciones a España, tenían que ir a Jerez a visitar a los, bueno, de tío Pepe, González Vaya, sí. eso, Ujú. y probar todo. A mí no, Ok. a mí me dejaron un poco en el mundo encantado, ¿sí? ¿Y tú sientes que en parte era porque, bueno, en ese momento no te interesaba o decían esta es la cosa de hombres, este es el Yo viaje de creo los que era más hombres? eso. Ok. Yo creo que esto es de Ujú, cosa de hombres y ujú. mi hija Ok. no debe meterse en ese mundo. Entonces cuando mi hermano dijo, no, no, hay que retomar. Inclusive mi padre estaba vivo todavía cuando regresamos aquí, pero ya no, ya el negocio ya estaba en extinción. Además que nuestro apellido es Sarmiento. Ujú.
Tú sabes lo que es el sarmiento, Ujú. sí, pero contémoslo. Sí, son las ramas nuevas que salen de la vid al podarlas, ¿sí? Entonces, como que Sí, tenía esa esa, conexión eso, en, nomás eso sí, en el iba por la nombre, sangre, sí, exacto. a la madera de la vid. Entonces mi hermano dijo, no, metámonos. Pero no, no, yo no soy capaz. Claro que sí es capaz. Y él me enseñó muchas cosas. Y bueno, como siempre me gustó el vino, pues tampoco era tan Claro. difícil. ¿Habías sido emprendedora antes en todos tus viajes o En todo? arte, Ah, ok, tenía galería de arte. ok. Y sigue siendo una pasión. Ujú. Es compra, vende, compra, vende. Entonces montamos esto. Y mi marido, viniendo de Brasil, dijo, pero ¿cómo así? Ustedes van a trabajar y a mí me ponen el de esclavo aquí a vender y hacer toda la parte burocrática. No, 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 yo voy a traer de Brasil. Cuando mis hijas, tengo dos hijas que son brasileñas, se casaron, lo que vimos fue Salton y conocimos muy bien los vinos y Claro. los espumosos. Los espumosos son muy Sí, importantes en Brasil, Salton. Entonces él se fue allá, hizo los contactos y decidió abrir una compañía también con Salton, ok, espumosos y vinos. ok. Y el saltón que encontramos ahorita en Colombia lo traen ustedes. Sí, Súper. aquí Salton no es solo Sí. nuestro. De hecho, en un podcast tuvimos el Pinot Noir de ellos. Ah, sí, Ah, maravilloso, ujú. sí. Porque mi hermano comenzó con los franceses. Él tuvo el mismo negocio en Nicaragua. Ok, Entonces dijo, no, los franceses, tengo todos los contactos y traemos vinos franceses. Y mi marido se fue a Brasil y decidió montar su propia compañía con Salton. Al rato nos dimos cuenta que era un desperdicio, era mucha burocracia, eran dos contadores, dos no sé claro. qué. ¿Para qué? Porque en realidad somos pequeños. Entonces fusionamos las empresas Ok, y nos quedamos mi hermano y yo con las dos y Jorge siempre ahí ok. ayudando en todo. La casa del vino, ¿verdad? La Casa del Vino. ¿Y de dónde viene el Es que nombre? es la Casa del Vino M Ujú. de María, yo soy Ok, María, y de Darío. ok. Mi hermano se llama Darío también, Heredó el nombre de tu de mi papá. papá. Ok. Exacto. Y bueno, cuéntanos, yo sé que pues tu papá fue uno de los pioneros en traer vino a Colombia, pero cuéntanos hoy en día la Casa del Vino, ¿qué los hace distintos en la selección de los vinos, en lo que ustedes aportan como a este mercado? Bueno, de Francia porque traemos vinos orgánicos. Ah, ok. Teníamos un Châteauneuf du Pape, Ujú. que es espectacular, pero con el INVIMA aquí Sí, ok. no se pudo. Se pasó un grado de alcohol y no lo vetaron. Ah, Entonces no lo seguimos trayendo. Del resto tenemos los Côtes du Rhône, ujú. todos orgánicos, Qué chévere. y otro tinto francés, un blanco vino de mesa, pero maravilloso. Nosotros traemos cantidad y sacamos todo de zona franca, Ujú. los estampillamos. Ok. Eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque no tenemos que pagar zona franca, Ujú. pero es malo porque solo podemos vender en Cundinamarca, Claro. lo cual es un absurdo. Sí, acá sí. Entonces me piden de Villa de Leyva, le digo, lo siento, no le No puedo puedo. vender. Claro, sí. Sí. O Medellín, o si va a Cualquiera, algún evento en no, la Cartagena costa, o algo así, tenemos sí. un montón de clientes Claro, que les encantaría en Cartagena, claro. pero no podemos. Bueno. Y Pero en fin, Brasil creo, bueno, y, y Brasil, porque pues creemos mucho en nuestros vinos brasileños y sobre todo en los espumosos. Lo que pasa es que no es fácil meterlos en Colombia. No sé si lo que dificulta aquí sea el idioma ok. o que sienten que Brasil es otro continente. A veces tengo esa idea, ¿sí? Porque literatura, por favor, Ujú, los mejores y nadie sabe quiénes son. ujú. Lo mismo le pasa a Brasil con el resto de América Claro, Latina, claro. pues nadie dice, no, García Márquez sí, pero hay otros que no han leído. Sí, la lengua dificulta Ok. mucho. Entonces ha sido muy difícil
introducir estos vinos Y brasileños. no solo por la parte burocrática, sino que la mentalidad de la La gente diga, mentalidad de la Brasil gente. produce Sí, vinos Brasil de produce calidad vinos, sí, de y, calidad. y probarlos y ponerlos en una mesa Exactamente. comparado con, bueno, este Merlot comparado con un Merlot de Bordeaux. Sí, Ok, exactamente. correcto, ok. No ha sido fácil. Bueno, sí, me llama mucho la atención lo que tú dices de que tu papá, de que iban a esos viajes y normalmente no te incluían en eso. Ahora, ¿cómo ves tú el rol de la mujer en la industria del vino? ¿Has visto que ha cambiado? Claro que ha Ujú, cambiado. Bueno, las mujeres han cambiado mucho ujú, aquí en Colombia. También se lo agradezco a mi abuela, ok. pero eso es otra historia. Sí, es que mi abuela le dio el voto a la mujer en Colombia En serio, y wow. las capitulaciones y la entrada a la universidad. Entonces esa es otra cosa que sí me orgulla mucho. Y sí ha habido un gran cambio. Veo mujeres en puestos importantes en banca, en empresariado, en vinos, Sí, ¿sí? Muchas, sí, yo he visto varias muchas. que, pues aparte de importación, sommeliers y a veces como las Sí, jefes de compra para sí, marcas grandes. sí, Y Sascún. Y sí, sí, exacto, por ejemplo. Y también pues he oído, no sé si sea cierto o no, pero hay teorías de que, por ejemplo, en el paladar, en distinguir los aromas, los sabores, hay un toque masculino y un toque femenino y como habilidades distintas entre los géneros. Sí, no, no, ya llegando a esos extremos yo no. Y no sé, sí. Bueno, ¿y cómo ves tú el futuro del vino en Colombia? ¿Cómo te imaginas que va a ser? Difícil decir porque es que ni Ujú. siquiera me imagino el futuro de Colombia con este Ok, momento tan complicado que estamos pasando. No solo en Colombia, en ujú, Estados Unidos, sí. en Europa, Asia, pero lógicamente que sí, es un mercado que va a seguir creciendo y creciendo, sí, porque la gente ya se acostumbró aquí. Este clima es ideal para tomar vino. Sí. Y yo siento que en Colombia está subiendo mucho el consumo del vino, a pesar de que en el mundo entero y en muchos lugares pues está bajando el consumo, en Colombia está subiendo, en parte porque creo que hay gente que está cambiando de tomar como destilados a tomar vino, y creo pues que eso es bastante positivo para las personas que queremos estar en esa industria. Pero sí, tendría que ser, por ejemplo, aquí que hay tantos restaurantes, deberían tener un mejor precio para el Sí, vino. ok. ¿Qué dificulta eso? Los Pues impuestos, todos sí. los impuestos que Ujú, sí, tenemos, eso es cierto. porque es que Inviman Ujú, y la DIAN sí, nos da duro ujú, con sí, los eso es cierto. impuestos. Entonces, si eso bajara un poco, yo creo que la gente tomaría mucho más. Bueno, y ahora sí cerrando todos estos temas de los que hemos hablado, cuéntame un poco para ti qué significa la palabra hogar después de haber vivido en tantos lugares. Es que mi hogar quedó en Brasil. Ok, interesante. Tengo dos hijas en Claro. Brasil y cinco nietos. Wow. ¿Y Y viajan con, bastante? no, no, porque mi marido tiene familia en Francia. Ok. Mi hermano está en Nicaragua. El resto de la familia en Miami. Y Brasil, entonces siempre que uno viaja, pues, le toca ir a un lugar de eso. Por lo menos una vez al año a Brasil, Ok. sí. Y ellas que vengan otra vez en un año, pues sí. Ok. Y a ellas les gusta venir a Colombia también. Les encanta, Ok. hablan español perfecto, Súper. se sienten colombianas, son Ok. colombianas también, pero nunca vivieron aquí. Y bueno, y en tu trayectoria del vino, que yo sé que ha dado muchos círculos, o de pronto un círculo llegando, bueno, comenzando con tu papá y después llegando contigo en tu hermano, ¿sientes que el haber estado en Europa tuvo un impacto en lo que ha sido tu mundo en el vino que si hubieras estado todo este tiempo en Colombia? Uy, claro que sí, Ujú, pues no más Francia. claro. Como te dije, es que Ujú, en Francia el que no vive, el que no toma vino es de otro planeta, sí, ¿sí? ujú, Entonces uno con 13, 14 años ya, claro. inclusive una insistencia de mi papá, pruébelo, Ujú. ¿sí? Degústelo. Toca, sí, cambia mucho. ¿Y hay algún vino, no sé, una etiqueta, una cepa, algún tipo en específico que marcó tu vida, que te recuerde algo muy significativo, que sea algo muy significativo para ti? Vino exactamente, no, champaña. Ah, ok. Una Taitinger, Ok. ¿Y de tu vida sí, en Francia o de todo. o de todo? Nueva Ok. York, mucho. Nueva Uy, York, ok, Nueva tiene York, sentido. cuando viví en Nueva York en los años 70 se tomaba verdicchio, Mm, ¿sí? O Chianti.
La botella era divina, la de verdicchio blanco, espectacular. Sí, de eso me acuerdo mucho. Claro. Y eso fue antes de que la industria local creciera tanto. También es mucho eso, Ujú, marca un momento, ¿sí? claro. Una botella u otra. Y si alguien te quiere encontrar la Casa del Vino en redes sociales, ¿dónde puede hacerlo? Estamos en todas. Ok. ¿Y bajo Casa del Eh, Vino? Oh, sí, ok. en Instagram es Casa del Vino Colombia. Y tenemos una página también, Casa del Vino, la Casa del Vino. Bueno, Camila, muchas gracias por compartir tu historia. La verdad, como el vino es una de estas historias que se ha fermentado con el tiempo, que se enriquece con los viajes. Y bueno, gracias por tu tiempo, por venir acá hoy al estudio. No sé si ya lo hacen, pero me encantaría si en algún momento hacen algún evento que tenga que ver con arte y con vino en una galería. Por favor, invítenme o planeamos así algo juntos. A mí también. No, me encanta. Yo voy mucho a las exposiciones y es, claro, con vino. Ujú. Inclusive la foto creo que es en Facebook, es un cuadro de la hija de Omar Rayo, Sara Rayo, Ujú. con las botellas de vino. ¿Por qué Sara Rayo? Porque si ves el cuadro, es una mancha de vino. O sea, Ah, para mí, ok. Ujú. estéticamente, ¿sí? Es una mancha de vino, entonces creo que tiene todo que ver. Sí, para mí esos dos Sí, mundos mezclan muy bien. Y bueno, Camila, muchas gracias por compartir tu historia, la historia de tu familia, la historia de tu papá, por compartir con nosotros este vino del 2012 que estaba delicioso. Y sobre todo, pues, enseñarnos un poco, compartirle a nuestra comunidad que Brasil produce buenos vinos, que hay una buena oferta y que a través de ustedes la pueden conseguir también. Lucio, por ejemplo, nosotros tenemos también una cachaza. Mm, Teníamos la cachaza para hacer caipiriña, ujú. pero de muy buena calidad. Ok. No era ni cara. Y tenemos una cachaza que es añeja 3 años. Wow. Maravillosa, pero es como un coñac. Ok. Esa sí es más cara, pero Mm, es una delicia. Pero la gente no la conoce. ok. Bueno, toca hacerle una Exacto, campaña y bueno, yo creo que eso vendrá con el tiempo. con el tiempo. Muchas gracias de nuevo por tu generosidad, por venir. Salud, felicitaciones por Salud, gracias a ti. redescubrir una nueva pasión, emprendimiento en los últimos 10 años. Eh, yo también me he ido acercando mucho a este mundo que me encanta. Y bueno, gracias por sacar el tiempo y por compartir todo esto con nosotros hoy. Un placer. Bueno, y como saben, la conversación no tiene que terminar acá. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Vino Inmigración, aparte de ver nuestro podcast en YouTube, en Spotify. Cuéntenos qué le pareció la historia de Camila. Cuéntenos qué fue lo que más les gustó de la historia, porque van a poder participar en el sorteo de este vino. ¿Qué otras historias quieren que cubramos en el podcast? ¿Qué otros vinos quieren que catemos? Y si quieren aparecer como Camila en nuestro podcast, los invitamos. Así que bueno, también miren la Casa del Vino, miren la oferta que tienen. Mucha suerte, Camila. Y bueno, a la siguiente.